día de celebración. La luna de Capricornio es una luna de preocupaciones, la luna para concentrarse en una disciplina, es la luna para recuperar el tiempo perdido. De manera que hoy tenemos un sol y dos lunas, luna menguante en Sagitario y a partir de las 3:57 de la tarde, menguante en Capricornio. El sol, por supuesto, en Tauro, este 15 de mayo. El 15 de mayo de 1928 se estrenó la película Plane Crazy de Walt Disney y es la primera vez que aparece Mickey Mouse con su novia Minnie Mouse. Siguen de novios. El 15 de mayo de 1959, el documental Araya de Margot Benacerraf gana el Premio Internacional de la Crítica en el Festival de Cannes. El 15 de mayo de 1988, la Unión Soviética comienza a retirar sus 115,000 soldados de Afganistán. El 15 de mayo del 2018, la empresa Kellogg's Venezuela anuncia el cierre definitivo de todas sus instalaciones y operaciones en el país. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Ciudad de México con la destacada internacionalista Brenda Estefan. Con ella vamos a analizar tanto la última escala del viaje del presidente Donald Trump a los países árabes en el Medio Oriente como la situación planteada en la guerra en Ucrania con la reunión en Turquía a la que ya está allí Zelensky, pero el señor Putin pues no va a ir. Luego en New Jersey vamos a conversar con la abogada Verónica Cárdenas. Ella fue fiscal de inmigración y con ella vamos a tocar el tema de la ley de enemigos extranjeros a propósito de la decisión de una juez federal que le ha dado la razón esta vez a el presidente Donald Trump. Y por otra parte, Trump presiona a la Corte Suprema para reanudar las expulsiones de los migrantes venezolanos, en concreto los que están en un centro de detención en Texas. Luego vamos a conversar con Mercedes de Freites, la directora de la ONG Transparencia Venezuela, a propósito de un informe reciente que han presentado donde explican por qué no se invierte en Venezuela. El foro de hoy, ¿cómo vivir con alegría? Buen tema. Lo vamos a tratar con dos destacadas psicólogas, Jacqueline Quintero en Barcelona, España, y Jacqueline Lapidus en Miami. Luego vamos a conversar con Rebecca Hanson. Ella es profesora en la Universidad de Florida y es visitante en Kellogg Center en Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame. Vamos a hablar con ella sobre el conflicto de narrativas que tiene el gobierno del señor Trump, del presidente Trump, con relación al caso venezolano. El conflicto de narrativas es porque, por una parte, se dice que, por ejemplo, el gobierno de Maduro no tiene control, no da directrices al Tren de Aragua, y por otra parte, el gobierno dice lo propio. Ya veremos esto. Luego vamos a conversar en Ciudad de México con Pepe Macías a propósito de la visita de los familiares del Chapo Guzmán que han venido a negociar aquí a Estados Unidos algo con relación al hijo Ovidio Guzmán López. Y vamos a cerrar aquí en Miami con Álvaro Pérez Miranda, quien tiene por segundo año consecutivo, renueva su estrella Michelin por su restaurante Ogawa. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:05 de la mañana vamos ahora con nuestro editorial. La noticia dice textualmente así. Maikelis Espinosa, una niña de 2 años que se encontraba con una familia de acogida en Estados Unidos, tras la deportación de su madre a Venezuela, regresó a Caracas donde fue recibida por Nicolás Maduro en una transmisión mediática. Maduro agradeció al presidente Donald Trump, así como al enviado especial del presidente Richard Grenell, las gestiones pertinentes para traer de vuelta a la menor, esto en un acto en el Palacio de Miraflores.
Y dijo entonces Maduro: esta victoria humana de tener esta niña hermosa entre nosotros le pertenece a todo el pueblo de Venezuela, pero sobre todo a las madres y a las abuelas. Fin de la cita. Le acompañaba en ese momento Cilia Flores y también Tarek William Saab. Acá hay dos elementos que hay que considerar. Por una parte, nos remite esto a la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador sin el debido proceso. Y en el caso de los venezolanos que son enviados a la cárcel esta de El Salvador, no es deportación. Deportación es cuando a usted le envían a su sitio de origen, a su país de origen. Los venezolanos no tienen por qué ir a un tercer país. Esto de que no se hagan con el debido proceso ha sido hasta denunciado por Bruce Springsteen en un concierto recién que dio ayer. Llamó la atención sobre este hecho. Ese es un punto. Ese es un punto que habla del desconocimiento, el pasar por alto los estamentos del Estado de Derecho en este país, como se le define en inglés, the rule of law. Al hacerlo, separan a la pareja y la señora, la madre, va a un centro de detención para después ser deportada, ella sí, a Venezuela. Y viene entonces el caso de la pequeñita, Maykelis Espinosa, de apenas 2 años, que la llevan a lo que llaman una familia de acogida. Esto es una situación extraordinariamente cruel. Es una situación muy, muy, muy difícil. Ese es el primer punto, donde tiene que ver el gobierno de los Estados Unidos. El otro punto es el show mediático, propagandístico, que hace el señor Nicolás Maduro. De repente, en las escalinatas del avión de Conviasa, cuando aparece la niña, la señora Cilia Flores se convierte en una madre amantísima, en una abuela amantísima. Lleva a Maykelis contra su pecho, la acaricia. De repente, Diosdado Cabello pasa a tener corazón, un corazón inmenso, preocupado por la pequeña niña. De repente, Tarek William Saab, lleno de tatuajes, también pasa a ser un hombre amantísimo. Por no hablar de Nicolás Maduro, quien habla de esta victoria humana de tener esta niña hermosa entre nosotros. Está perfectamente claro que ni para un gobierno, el de Estados Unidos, ni para el de Venezuela, importa para nada, honestamente, la situación de Maykelis Espinosa con sus 2 añitos. La situación de su madre, que escasamente aparece en los videos del gobierno venezolano, y la situación de su padre, perdido en las mazmorras de esta cárcel en El Salvador. Las víctimas, las verdaderas víctimas, son un cero a la izquierda en medio de una campaña propagandística. El reloj nos indica las 9:09 de la mañana. Capicúa. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy, aquí en Conexión. Y a las 9:13 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Donald Trump se reunió ayer en Arabia Saudita con el líder sirio, el presidente interino Ahmad al-Sharaa. Esta fue la primera reunión entre un presidente estadounidense y un líder sirio desde que Bill Clinton se reunió con Hafez al-Assad en el año 2000. El encuentro se produce tras el anuncio de Donald Trump de que levantará todas las sanciones estadounidenses contra Siria que se implementaron tras el inicio de la guerra civil en el 2011. Al-Sharaa, ex líder de una filial de Al-Qaeda, lideró a las facciones rebeldes en el derrocamiento del régimen de Assad. Trump indicó ayer que Al-Sharaa está dispuesto a unirse a Marruecos, Bahrein, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos para normalizar las relaciones con Israel. No se ha anunciado ningún acuerdo. Trump se acerca al final de su viaje de 4 días al Medio Oriente, con una última parada hoy en los Emiratos Árabes Unidos. Estuvo en Qatar ayer, donde firmó un acuerdo de defensa.
supervisó una compra de hasta 210 aviones Boeing por $96 mil millones y aceptó el regalo de un Boeing 747-8 de lujo valorado en $400 millones, destinado a que algún día sirva como el Air Force One. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechazó la propuesta de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky de celebrar un cara a cara en Estambul, a donde envió una delegación negociadora de menor nivel encabezada por Vladimir Medinsky, uno de sus asesores. Están ausentes los principales políticos del Kremlin, incluido el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov y el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov. La delegación rusa, que según la agencia rusa Interfax ya llegó a Estambul, la integran, entre otros, un viceministro de Exteriores, un viceministro de Defensa y un alto cargo del Estado Mayor del Ejército ruso, algo que contrasta con el alto nivel de la delegación enviada por Kiev. El secretario de Estado Marco Rubio llegó hoy a Turquía para participar en una reunión ministerial de la OTAN y tiene previsto mediar en las negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y de Rusia el día viernes junto a Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump. La Corte Suprema evalúa la facultad de bloquear la ofensiva del presidente Trump contra la ciudadanía desde tribunales inferiores. La Corte Suprema escuchará hoy los argumentos orales en un caso que ayudará a enmarcar la facultad del presidente para eliminar la ciudadanía automática de los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no ingresaron al país legalmente. La audiencia de apelación de emergencia se deriva de una orden ejecutiva de enero firmada por el presidente y bloqueada por 3 jueces federales en los estados de Washington, Maryland y Massachusetts. No se espera que el alto tribunal se pronuncie directamente sobre la constitucionalidad de la 14ª enmienda, ya que los jueces se centrarán en el alcance de las restricciones judiciales y en si los tribunales inferiores tienen o no la autoridad para emitir órdenes judiciales a nivel nacional que se apliquen en todo el país. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, despidió a Michael Collins, presidente interino del Consejo Nacional de Inteligencia, así como a su adjunta María Langan-Rickoff, los 2 principales funcionarios del Consejo Nacional de Inteligencia, NIC, semanas después de que este consejo elaborara una evaluación que contradecía la justificación del presidente Trump para invocar la ley de enemigos extranjeros y deportar a presuntos pandilleros venezolanos sin el debido proceso. La justificación de la administración Trump se basaba en el informe del FBI, que aseguraba que algunos funcionarios del gobierno venezolano probablemente facilitaban la migración de miembros de la violenta banda Tren de Aragua desde Venezuela a Estados Unidos para promover el objetivo del régimen de Maduro de socavar la seguridad pública en este país, en Estados Unidos. Mientras que el Consejo Nacional de Inteligencia, en un informe que se filtró a la prensa en abril, afirmaba lo contrario. Decía, el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el Tren de Aragua y no está dirigiendo su movimiento ni sus operaciones en los Estados Unidos. Fin de la cita. Bloomberg señala que el presidente Donald Trump afirmó hoy que India ha presentado una oferta para reducir los aranceles sobre los productos estadounidenses, mientras que India negocia un acuerdo para evitar el aumento de los impuestos a las importaciones. Durante un evento con líderes empresariales en Qatar, Trump afirmó que el gobierno indio, cito, nos ha ofrecido un acuerdo en el que básicamente están dispuestos a no cobrarnos aranceles. Fin de la cita. El presidente Trump no proporcionó más detalles sobre la aparente oferta de Nueva Delhi y el gobierno indio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. India fue uno de los primeros países en iniciar negociaciones comerciales con Estados Unidos tras la visita del primer ministro Narendra Modi a la Casa Blanca en febrero. Ambas partes acordaron finalizar la primera fase de un acuerdo bilateral para otoño. Se espera que el ministro de Comercio de India se reúna con funcionarios de la administración Trump en Washington del 17 al 20 de los corrientes para continuar las negociaciones.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, reiteró su llamado a la abstención en las elecciones regionales y legislativas programadas para el próximo 25 de mayo. El mensaje fue difundido a través de sus redes sociales en el día de ayer. En sus declaraciones, María Corina Machado afirmó que la administración de Nicolás Maduro no se esperaba los resultados del 28 de julio y que fueron sorprendidos tal como ocurrió con el rescate de los opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Dijo ella, cito, tú ya desobedeciste y cuando todos decimos que no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no. Así dice ella en el video publicado en la plataforma X. Quieren que calles, que obedezcan, que agachen la cabeza. Así continúa Machado, quien reiteró que la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio y que los venezolanos, cito, no olvidan. Paiquelis Espinosa, una niña de 2 años que se encontraba con una familia de acogida en Estados Unidos tras la deportación de su madre a Venezuela, regresó a Caracas, donde fue recibida por Nicolás Maduro en una transmisión mediática. Maduro agradeció al presidente Donald Trump, así como al enviado especial Richard Grenell, las gestiones pertinentes para traer de vuelta a la menor, esto en un acto en el Palacio de Miraflores. Cito, esta victoria humana de tener esta niña hermosa entre nosotros le pertenece a todo el pueblo de Venezuela, pero sobre todo a las madres y a las abuelas. Fin de la cita. Esto lo dijo Maduro junto a su esposa Cilia Flores y el fiscal general Tarek William Saab. El reloj indica las 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy en Conexión. Toma nota de este número telefónico, 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el número de María Trina Burgos, una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada, ella está licenciada para trabajar migración en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. Te lo repito, 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí, en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. Son tiempos muy difíciles en materia migratoria en los Estados Unidos, especialmente para los venezolanos. Por eso es bueno tener la asesoría de una buena abogada de migración. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de migración. Te repito su número, 305-468-0044. 305-468-0044. Son las 9:26 de la mañana. Leo lo siguiente. La ONG Transparencia Venezuela determinó en una investigación que existe una masiva fuga de capitales en Venezuela y que los empresarios prefieren emigrar o trasladar sus operaciones a otros países para evitar la persecución. Las razones principales que enumeraron son inseguridad jurídica, riesgos de expropiación, multas millonarias, represión, extorsión y pérdida de mercado. Conversemos al respecto con la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas. Mercedes, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Este informe, esta investigación, ¿cuándo lo elaboraron? ¿Cuánto tiempo les llevó prepararlo? Bueno, la verdad que esa información es un acumulado de las cosas que hemos estado investigando desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que nos dedicamos a hacer este trabajo en los últimos 3 meses, Ujú. entendiendo que para cualquier salida de la problemática económica, de la problemática que viven todos los venezolanos en términos económicos y sociales, pasa porque haya inversión en el país. Hace falta empleo, hace falta rescatar las empresas que están produciendo lo mínimo, hace falta mejorar temas básicos como luz y electricidad y todo eso requiere inversión.
¿Qué pasa entonces con la inversión? Porque a pesar de que hay tanta propaganda de que Venezuela se arregló, de que hay unos edificios bellísimos, cada día más torres espectaculares en las Mercedes de Caracas, ¿por qué estamos tan mal? Bueno, en resumen es que mientras la situación política y la situación institucional que tiene el país se mantenga, no va a haber inversiones en Venezuela. Es decir, no hay manera de que el país tenga los recursos que se requieren para superar las problemáticas más duras para la vida de los venezolanos. Em, si nosotros vemos qué es lo que ha estado pasando en los últimos años, yo creo que cabe empezar por una cosa muy pragmática. Venezuela no paga su deuda. Nosotros también estamos terminando una investigación sobre la deuda y el endeudamiento y ya va por más de 170.000 millones de dólares nuestra deuda. Y esa deuda no se paga desde el 2017, Mm. fecha en que ni China ni Rusia son capaces de invertir en el país. Ese monto que está ahí, 161 millones, era el 31 de diciembre de 2023. Para el 31 de diciembre de 2024 ya esas cifras rondan los 170.000 millones. Si Dios. no hay pago de deuda, ¿quién va a prestarle a Venezuela? Si las expropiaciones continúan, como hemos visto en el caso de las inversiones Lamar, que tiene que ver con la empresa camaronera, está tan importante que era una de las primeras empresas exportadoras y generadoras de divisas para el país, Qué pasó con esa fue empresa, tomada. Mercedes? ¿Qué pasó con la mar? Por favor, cuéntanos eso. Bueno, el caso creo que fue conocido por muchos venezolanos, pero tenía que ver con una empresa camaronera, de las primeras empresas, perdón, de las más importantes, la Ujú. que más producía para la exportación, una empresa que estaba en el estado Zulia, empresa que dirigía pues el dueño, el señor Rincón, una empresa que está en los primeros puestos de generadores de divisas por exportaciones, que como saben, la Mm. única manera de generar divisas es que haya exportaciones y entren Ujú. divisas al país. Bueno, esa empresa fue tomada, al dueño fue llevado a prisión, estaba en prisión, y las preguntas, por supuesto, las acusaciones contra los dueños de la empresa pasan al rubro de las dudas, Ujú. porque, bueno, tienen las mismas acusaciones que tienen los presos políticos, algunos de ellos amigos nuestros, gente de la sociedad civil, que ha sido acusada sin ninguna prueba. El otro caso del DUSA, la empresa que había sido dueña de Ron Diplomático, una empresa de destilación también muy importante en la generación de divisas para el país, pues también fue en un momento, le llegó el CENIAT, la paralizó, le quería cobrar una multa gigantesca, al parecer negociaron y reabrieron la empresa. Eso cuando me llama la Esos son atención, malas perdón, experiencias. perdón, ¿cómo eso de ¿Perdón? negociaron? ¿Cómo es eso de negociaron? Porque entre los argumentos que ustedes, las conclusiones a las que llegan en el informe, Mercedes, dicen multas millonarias, represión, extorsión y pérdida de mercado. ¿Extorsión tiene que ver con ese tipo de negociación, por ejemplo? Absolutamente, absolutamente. Nosotros estamos viendo un grado de extorsión. De hecho, sacamos un informe, creo que hace 3 semanas, un mes, que yo les invito a que lo revisen. Sé que está un poco largo, pero la verdad vale la pena porque hicimos una investigación de cómo se estaba produciendo la extorsión en Venezuela y separábamos la extorsión de los grupos criminales, conocidos grupos criminales, hay cientos de ellos en cada región del país, de la extorsión que viene dada por los funcionarios públicos y las instituciones del Estado, ¿no? Y Ujú. todos los días nos llegan nuevas denuncias sobre extorsión. El Necesitas caso pagar. de la empresa Kellogg's, ¿qué ocurrió con ellos, Mercedes? Bueno, la empresa Kellogg's, al igual que la empresa Kimberly Clark Ujú. y otras empresas, tienen una situación distinta. No fue una expropiación propiamente dicha, la verdad es que tenemos términos distintos, pero bueno, para ser apegada a la legislación, fue una toma. Fue el gobierno, se supone que toma la empresa y se la entrega a los trabajadores.
Bueno, eso es una expropiación y entrega de eso la persona que dirige, las personas que dirigen esas empresas son personas cercanas al alto gobierno, con lo cual no es que se le entregó a los trabajadores, hicieron una nueva Ujú. reinvento de las experiencias soviéticas, sino que se Ya. entrega, la dirección sigue en manos de personas cercanas al Ujú. partido de gobierno y al alto gobierno, pero los nombres que se le dan al proceso se Sí. llaman pues Ahora, toma en vez de ujú, confiscación o ya. expropiación. Por supuesto, no fue expropiación porque ni Sí, Kellogg's, ni Kimberly Clark, ni las otras tres empresas que están en esa misma condición han cobrado por ya. lo que les ha pasado y por el contrario, están haciendo uso no solamente Sí. de las instalaciones, sino del nombre y la marca, porque como todos los Ahora, venezolanos saben, si uno va a cualquier abasto de supermercado y uno ve el pote de Kellogg's y ve que tiene un corazoncito que dice con amor a Venezuela o ya. amor al Ahora, socialismo. Mercedes, para concluir, uno oye y lee de empresarios que aparentemente dicen exactamente lo contrario. Es la postura, por ejemplo, de las organizaciones empresariales, Fede Cámaras o Conindustria, la misma Consecomercio, que hablan de cómo todo está yendo bien en este momento. ¿Qué pasa en ese caso? ¿De qué estamos hablando? Yo ahí diferenciaría a dos tipos, ¿no? De empresarios, ¿no? Ujú, Los empresarios que ante el miedo a no poder seguir produciendo, al miedo a la expropiación, al miedo a las multas, a la extorsión por parte del Estado, de todos los órganos del Estado, ¿no? Desde el SAREN, el CENIAT, la empresa que recoge la basura, el municipio, cualquiera, pues bueno, se mantienen callados, pagan las multas que tienen que pagar, pasan por y pagan sus 200, como decíamos. ujú, Pero hay otro grupo de empresarios nuevos o viejos, pero con una dinámica y una producción distinta, empresarios que han subido, han aumentado sus ingresos y su nivel de vida ha cambiado sustancialmente, fundamentalmente a partir de la pandemia, en donde vemos que empresas que antes tenían 3 locales en el país ahora tienen 41 o 30, ujú. personas que eran funcionarias del CENIAT ahora son dueñas de equipos de fútbol, tienen una mina de oro, tienen empresas de café, etcétera, ¿no? Son un tipo de empresarios que están muy cerca del gobierno, pues lo que uno llama enchufados, pero que no son tres o cuatro y que no es menor. Estamos hablando de empresarios un grupo de empresarios muy grande, que tienen empresas nuevas y que ese dinero, el origen de los fondos que se están invirtiendo no se conoce. Ya, Ni tenemos a quién preguntarle, porque por supuesto, al ser personas tan cercanas al alto gobierno, están protegidas no solamente por las instituciones civiles, sino también por los ya, órganos de represión, ¿no? ya. Cualquiera que se meta con uno de ellos en Venezuela, pues puede recibir la visita de algún órgano represor. Por eso es que Ya, creo que hay que sí, dividir a los empresarios que, bueno, por miedo y por sí, necesidad sí, de mantener su estructura continúan y otros que están sacando provecho a esa posición ya. privilegiada. Mercedes, muchas gracias por estos No, minutos en el gracias a programa ti. de hoy. Un Mercedes de abrazo para ti. Freitas es la directora de la ONG Transparencia Venezuela. 9:37, una pequeña pausa y ya regresamos. El pasado martes, la juez federal Stephanie Haynes en Pensilvania eh, dictaminó que el presidente Donald Trump puede utilizar la ley de enemigos extranjeros para deportar a los ciudadanos venezolanos que se demuestre son miembros de la banda Tren de Aragua. Al menos 3 jueces federales habían dicho lo contrario. ¿Cuál es la situación planteada? Vamos a New Jersey, donde está Verónica Cárdenas. Verónica Cárdenas fue fiscal de inmigración, es abogada y profesora universitaria. Verónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. ¿Qué Buenos días, implica, gracias.
¿Qué implica la decisión de la juez Haynes? Indica cómo los jueces están mirando este um, issue de cómo usar esta ley de enemigos extranjeros. Como usted dijo, Ujú. tenemos tres jueces que no están de acuerdo que este presidente usa una ley tan que solamente se ha usado cuando este país está de guerra. Entonces, um, esta jueza, ella hizo algo que tres jueces no han hecho. También esto indica que la pelea de de si el presidente está usando esta ley correctamente, va a ser determinada por la Corte Suprema. Cuando la Corte Suprema estaba mirando estos casos, ellos no hicieron esa determinación, solamente dijeron que la gente que están dentro de Tren de Araguas, que el presidente quiere deportar sin ver un juez de inmigración, la propia avenida para que ellos tratan de hacer algo para no ser deportados es por un caso de habeas, una petición de habeas con la Corte Federal. Ahora, la sospecha que tiene el ciudadano es que empieza a politizarse la judicatura. Los tribunales empiezan a ser intervenidos por el criterio político. ¿Es así, Verónica? ¿Usted qué piensa? Definitivamente es así con las cortes de inmigración. Todos los jueces por las cortes de inmigración am, tienen que seguir la policía que la administración está haciendo. Nosotros vimos eso con esta administración, que Ujú. ellos están despidiendo muchos jueces inmigraciones. En la Corte Federal es un poquito diferente porque esos jueces sí son independientes, pero eso no quiere decir que ellos también están de acuerdo con unas policías que la administración Trump está haciendo, especialmente cuando vimos que los jueces que no están de acuerdo con las órdenes ejecutivas que la administración está haciendo, que esta administración está diciendo que ellos son activistas. Esta Ujú. administración también y gente conectada con la administración está amenazando los familiares de jueces federales. Entonces, todo eso impacta un poco las decisiones que los jueces están haciendo. Ujú. Ahora, el presidente está presionando a la Corte Suprema para reanudar las expulsiones de los migrantes venezolanos. Ahí está el caso puntual de los que están detenidos en Texas. ¿Cuándo decide la Corte Suprema al respecto? ¿Y qué puede decidir? So, esto sí va a ser algo que la Corte Suprema va a decidir. Los abogados de esta decisión en Pennsylvania dijeron que sí lo va a apelar a Ujú. la Corte más alta. Ahora tenemos una división en las cortes. Tenemos Texas, Colorado, Nueva York. Esas son las cortes que han decidido esta decisión, Ujú. que la administración no puede usar la ley de enemigos extranjeros, pero eso está limitado a las jurisdicciones donde se encuentran esas personas. En Pennsylvania, esa juez decidió que solamente en la área que pertenece a esa jurisdicción. Esperamos que la Corte más alta va a oír este caso y va a hacer una determinación para la nación entera. ¿Cuándo puede decidir la Corte Suprema? Eso no lo sé todavía. ¿Puede tener un estimado? ¿Puede tardar mucho tiempo? Porque Yo en este punto sí, no creo que va a tardar mucho porque esto es una decisión, un caso que la administración va a seguir y que, mire, ahora cuando la jueza de Pennsylvania decidió que la administración puede usar esto, ella lo limitó. La gente tiene 21 días para hacer ajá. una petición para decir que ellos no son miembros de Tren de Araguas y que capaz no pueden ser deportados. Eso no es un poder absoluto para la administración y eso va a ser algo que ellos van a querer que la Corte Suprema decide. So, creo que va a ser pronto.
¿Y estos que están en Texas, expulsados, serían deportados a Venezuela o los llevarían a la cárcel de El Salvador? Todo eso es una pregunta bien interesante porque lo que dice esta decisión es que la gente no puede ser deportados por el uso de la ley de extranjeros, de Alien Enemies Act. Pero si esos venezolanos van por la Corte de Inmigración cree que son miembros de inmigración y les niegan sus casos de asilo, protección, capaz el gobierno puede intentar de deportarlos a CICOT en El Salvador. Sabemos que los jueces en ese punto también han dicho que los inmigrantes que si van a ser deportados a otro país, tienen que tener noticia de eso y tienen que contestar si ellos tienen miedo de regresar a ese país. Un juez de inmigración también ha decidido que deportación a CICAT, que deportación a El Salvador, donde la persona no es una fundación para un caso de asilo. So, creo que eso también va a ser algo que vamos a ver que las cortes van a decidir. Verónica, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a usted. Verónica Cárdenas fue fiscal de inmigración, abogada y profesora universitaria. Nos habló desde Nueva Jersey. Son las 9:48. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. En Conexión. Son las 9:52 de la mañana. El presidente Donald Trump le ha estrechado la mano a Ahmad al-Shara, el líder sirio. Y este fue un encuentro importante. Al-Shara, vinculado a Al-Qaeda, considerado terrorista, había precio por su cabeza, ahora es ponderado y le ha garantizado al presidente Trump que levantará las sanciones contra Siria. ¿Qué significa este giro tan importante de la política de Estados Unidos en el Medio Oriente? Vamos a consultarlo con la destacada internacionalista Brenda Estefan en Ciudad de México. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César Miguel, muy buenos días. Un gusto estar en tu programa. La pregunta está servida, por favor. Bueno, mira, el hecho de que haya habido un cambio tan dramático se explica porque a la caída de Bashar al-Assad en Siria, el dictador, toma el gobierno Ahmad al-Shara, este hombre del cual ya hablabas, vinculado a Al-Qaeda, considerado terrorista, por el cual el gobierno de Estados Unidos ofrecía $10 millones. Y hoy pues está prácticamente sentado a la mesa tomando la mano del presidente estadounidense, porque Estados Unidos y en general el mundo occidental consideran que es la opción el menos mala, es el mal menor, porque si no está al-Shara, consideran ellos, es el caos total y no hay más que posibilidades de que fracase la estabilidad en Siria. Si está al-Shara, al menos hay un signo de interrogación. Hoy la sociedad siria pues solamente tiene 2 horas de electricidad al día. El tema del flujo de efectivo está muy castigado, realmente hay una crisis de efectivo. Y en general, pues las familias no pueden acceder a lo básico, el gobierno no le puede pagar a los funcionarios. Esto obedece desde luego a 14 años de guerra civil, pero también las sanciones pues han complicado las cosas. Las sanciones que se impusieron inicialmente desde 1979, pero que se amplificaron brutalmente con el inicio de la guerra en Siria hace 14 años. Y bueno, Donald Trump dice, las voy a levantar todas, voy a acabar con ellas. Sí. Lo hace en frente de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, que aplaude ante este gesto, incluso lleva sus manos al pecho y lo hace en un gesto pues de agradecimiento con Donald Trump, porque los países árabes consideraban que la mejor opción en este momento era apoyar a Ahmad al-Shara, darle un voto de confianza y ver si por esta vía podría haber algo de estabilidad, sabiendo claramente que se trata de un hombre ligado al terrorismo. Las preocupaciones de Europa y de Estados Unidos pues están bien fundadas, hay fundamento para ellas, pero pues piensan que es una opción que puede encontrar algún camino.
Trump no es el primero en hacerlo, ya Emmanuel Macron hace algunas semanas había recibido a al-Shara en el Eliseo, y bueno, vemos cómo diferentes países están de acuerdo con esta visión, con la excepción de Israel. Israel, desde luego, consideraba que había que debilitar este gobierno y ha seguido bombardeando el Ujú. territorio sirio con la idea de bombardear al gobierno de al-Shara, que dicho sea, pues durante estos meses ha sido ampliamente criticado porque grupos extremistas ligados al Sí. gobierno han llevado a cabo pues asesinatos masivos de poblaciones alawitas y drusas en Siria. A ver, ¿cómo evaluarías en líneas generales este viaje del presidente Trump a estos países árabes y el hecho muy significativo de pasar por alto, literalmente hablando, a Israel? Pues mira, primero la elección de países para su primera gira. Hace Ujú. 8 años, el primer país que visitó Donald Trump fue Arabia Saudita. Esta ocasión sucede igual. No es casualidad, sabemos que para Donald Trump el tema de los bienes inmuebles, del real estate y pues en general de los contratos millonarios es mucho de lo que mueve su agenda. Y el príncipe heredero ha hablado pues de que vienen a lo largo de los próximos 4 años contratos de miles de millones de dólares entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Muchos de ellos se espera sean desde luego en materia militar, pero la otra parte es la parte tecnológica. Donald Trump estuvo acompañado en esta gira por los líderes de Silicon Valley. Ahí estuvieron los CEOs de empresas como Nvidia, como Google, estaba también Sam Altman de OpenAI, estaban los líderes de la tecnología estadounidense y uno de los acuerdos que se anunció ayer mismo fue un contrato, digamos, por el cual Arabia Saudita va a comprar pues microchips y procesadores, digamos, de alta inteligencia de NVIDIA. Esto es Ujú. importante porque en el actual contexto en donde el terreno de batalla es la tecnología y en donde China a través de Huawei crece a pasos agigantados, Estados Unidos busca pues recuperar estos mercados que están marginados por algunos tipos de restricciones al acceso de las tecnologías estadounidenses, pues Estados Unidos busca ir por esos mercados y creo que está claro que esta gira tiene ese sentido. Y el otro, pues claramente son los intereses personales de Donald Trump. La línea es Mm, muy tenue, porque bueno, Trump y sus hijos tienen negocios millonarios en Medio Oriente, el tema de un campo de golf en Dubái, una Trump Tower en Jeddah, y claro que también están viendo estos temas. Prueba de ello es el famoso mm, avión sí, regalado por la familia real de Qatar a Trump, un avión Boeing a todo lujo, que le han dicho que es para su uso como presidente, pero que se lo puede quedar después, sí, así es. como un privado. Y Donald Trump dice que sería absurdo no recibirlo, cuando desde luego la preocupación en muchas esferas en Washington es que Sí, esto pueda comprar la buena voluntad de la Casa Blanca de cara a Qatar. Entonces creo sí. que tiene las dos caras de la moneda, y la ausencia de Israel marca algo importante. Hay una serie de acciones en los días recientes Ujú. por parte del gobierno de Trump. Una, dejar a Israel fuera de la gira, a pesar de que, de acuerdo a lo que se filtró en la prensa Mm. estadounidense, el gobierno israelí y los funcionarios habrían buscado que Trump hiciera una parada ahí. No solamente no va, sino que hace una negociación el gobierno de Estados Unidos directamente con el grupo terrorista Hamas para que antes de la gira Le se libere, libere al sí, último rehén exactamente, sí. estadounidense que estaba aún en manos de Hamas. Y Ujú. también hace una negociación con el grupo rebelde de los Houthis en Yemen para que dejen de atacar los navíos en el Mar Rojo, pero esa negociación no incluye que dejen de atacar a Israel. Luego Ujú. reinicia pues negociaciones con Irán para buscar un posible nuevo tratado que busque limitar el acceso del arma nuclear de Irán, cosa con la cual Israel no está de acuerdo. Israel no está de acuerdo en que se Ujú. negocie con Irán, quisiera una mano dura e incluso militar. Entonces, son Sí. varias las acciones en las cuales Estados Unidos está tomando una línea distinta a la de Israel. Esto no significa que esté rompiendo con su aliado histórico. Este gobierno es sumamente pro-Israel, pero ciertamente está quedando claro que por encima de Mm, cualquier aliado, incluso de Israel, está la visión de Trump y sus intereses y lo que sí. él considera los intereses de Estados Unidos. No quiero cerrar la conversación contigo, Brenda, sin que toquemos la reunión en Estambul. El señor Putin había pedido una negociación directa y el señor Zelensky le recogió el guante y le dijo, ¿cómo no? Vamos a vernos usted y yo en Estambul.
Pero no solo no va Putin a Estambul, sino que está mandando una delegación de muy bajo nivel, lo cual pues verse como una bofetada al intento ucraniano. ¿Cómo ves eso, Brenda? A mí me parece, César Miguel, que ambos están blofeando, como se diría en el póker. Mm, En realidad me parece que lo que quieren es mandar el mensaje a la Casa Blanca de que ellos no son el obstáculo para la paz. Pero no veo que haya condiciones dadas en este momento, desgraciadamente, para que lleguemos a un acuerdo de paz. Putin no quiere un cese al fuego que le han pedido Ucrania, sus aliados europeos e incluso la Casa Blanca, y le han dicho, hagamos un cese al fuego de 30 días, sin condiciones. Y Putin se rehúsa a ello porque piensa que durante ese tiempo se va a rearmar Ucrania y que él en este momento lleva la ventaja en el terreno militar y no quiere ceder. ujú. Putin considera que tiene suficientes condiciones para seguir avanzando en esta guerra y no quiere pararla. Y por otro lado, el gobierno de Zelensky no le conviene negociar en las condiciones actuales porque son desfavorables en el terreno militar. Busca, pues, enderezar un poco la balanza antes de llegar a la mesa de negociación. Pero todos quieren transmitir a la Casa Blanca que sí hay ánimos de negociaciones, sí hay ánimos de acuerdos, cuando, pues, como estás señalando, ni terminó yendo Putin a la negociación, terminó mandando una delegación, pues, de menor rango, y en el fondo esta idea de Trump de que en 24 horas vamos a Sí. acabar con la guerra en Ucrania, pues cada vez se ve más lejana, y pues esto le desespera a Trump, que busca, pues, generar acuerdos y querer dar resultados, y bueno, pues ya son más de 4 meses prácticamente, Ujú. y el famoso acuerdo de una paz en Ucrania, pues es Bien. aún esquivo, igual que la paz en Medio Oriente, ¿no? Brenda, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti, como siempre, por la invitación, estimado César Miguel. Muy buenas tardes a todos. Bueno. Brenda Estefan, desde Ciudad de México. Una pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy, Vivir con Alegría. El foro de hoy está planteado con una pregunta realmente tentadora. ¿Cómo vivir con alegría? Pues eso es lo que queremos todos, vivir con alegría, y ¿por qué no se da siempre? Para abordar este tema, vamos a contar con dos destacadas psicólogas, ambas llamadas Jacqueline, así que ya veré cómo las voy a diferenciar en el manejo del foro. Una está muy, muy lejos de nosotros, en la Barcelona mediterránea, Jacqueline Quintero. La otra está muy, muy cerca de nosotros, aquí en Miami, es Jacqueline Lápidos. Bienvenida, Jacqueline. Bienvenida, Jacqueline. Gracias por acompañarnos en el foro de hoy. Muchas gracias. Otra vez encantadísima de estar aquí. Gracias. Un placer enorme. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. A ver, lo primero, diría yo, sería definir alegría. ¿Qué es para ti alegría? Vamos a comenzar con la que está más lejos, con Jacqueline Quintero. A ver, siempre hemos entendido la alegría como una de las emociones primarias más universales, ¿cierto? Una emoción positiva, vivaz, que surge como en respuesta a un acontecimiento placentero, que nos resulta agradable, ¿cierto? Y está ligado a digamos que tiene un papel profundamente adaptativo, ¿cierto? Que nos ayuda a impulsarnos, a expandirnos, a fortalecernos, a conectarnos con los demás. Pero bueno, también hay que entender que la alegría como concepto, digamos como estado, va más allá de una emoción pasajera, está conectada con otras, digamos, otras vivencias, y hay que estar procurando que esta alegría, digamos, que no cruce los límites hacia el exceso, porque entonces ya estaríamos pasando del placer al sufrimiento, y esto pues ya más adelante lo podemos desarrollar, pero es básicamente más allá de una emoción, un estado completo. ¿Y tú cómo lo definirías? Le pregunto a nuestra Jacqueline aquí en Miami, Jacqueline Lápidos. Lo definió fantásticamente Jacqueline, ¿no? Es una emoción, como ella comentaba, positiva, placentera. Y como decíamos hace un rato, hay que diferenciar bastante lo que es la felicidad de este tipo de alegría
que está vinculada con la dopamina, ¿no? Que nos lleva a un cuadro de adicción emocional en la que terminamos constantemente involucrados en una búsqueda constante de alcance de objetivos y creemos que eso es la felicidad, cuando en verdad eso termina siendo una búsqueda constante que refuerza esa adicción y que nos termina generando en definitiva una tristeza profunda y una desconexión con nosotros mismos. Así que hoy vamos a diferenciar muy bien entre lo que es la alegría vinculada a la felicidad y la alegría que está más vinculada a la dopamina. Muy bien, ¿cómo logro una alegría que sea más estable, que no dependa de esos, digamos, momentos de euforia? Jacqueline Quintero. Ok, aquí entramos en un terreno como muy singular, A ¿vale? ver, ¿Por qué? Porque de alguna manera la alegría como estado tiene que ver con, bueno, esa conexión que nos impulsa a la vida y tenemos que entender qué es lo que a mí simbólicamente me está impulsando a la vida y que muy fácilmente me puedo perder en los excesos, ¿cierto? Entonces, para yo aprender a ser alegre tiene que ver con mi singularidad, pero bueno, sin dar consejos y caer en dogmatismos ni en formatos rápidos y deterministas. ujú, La idea es que la persona entienda cuáles son sus límites, esos límites que nos llevan a vivir un placer como casi que inmediato, pero que también a veces al cruzarlos nos lleva al sufrimiento, porque está ahí una línea muy fina entre mucho placer y un placer paradójico que nos lleva a ese sufrimiento. Y digamos que la alegría es una parte del eje del deseo, del placer, ¿cierto? Cuando mantenemos ese deseo, ese eje equilibrado, aprendemos a saber ser alegres. Pero ¿cuál es mi eje? ¿Dónde yo pierdo mi límite? ¿Cuál es mi propio límite? Entonces hay una posición ética, pero no ética de la norma social, sino ética con mi propio límite, ya, ¿cierto? Por un ejemplo, meternos, como decía mi compañera aquí, Jacqueline, en mi tocaya, cuál es el punto donde yo me pierdo y me voy hacia la dopamina, donde me quedo en el enganche y en un exceso, ¿cierto? Y eso ya sí. es muy personal. Entender esto es un trabajo de autoconocimiento. Le pregunto, Jacqueline Lápidos. Jacqueline, me llamó la atención que en tu intervención anterior incluiste el término tristeza, quizá como el antagónico a la alegría, pero como todas estas situaciones, por lo visto la frontera entre una y otra es sumamente débil. ¿Qué pasa con esa alegría de la dopamina versus la otra? ¿Cómo es que se nos puede colar la tristeza en medio de todo esto? Mm, Súper interesante la pregunta y muy relevante para nuestras vidas, ¿no? Algunas actividades que nos dan dopamina y que pueden llevarnos a esta adicción constante de buscar esa felicidad que en realidad nos lleva hacia la tristeza. Muchas veces buscamos en internet y scrolleamos constantemente la pantalla y nos genera cierto placer, pero al mismo tiempo visualizamos todo lo que los demás alcanzan, entonces nos genera después una crisis de angustia. Ujú, También las comidas, muchas veces tratamos de, por medio de la alimentación, no siempre saludable, pues sabemos que los azúcares, los carbohidratos generan ciertas emociones agradables, pero al mismo tiempo eso termina generando en nosotros una conducta adictiva a la comida. La búsqueda de objetivos constantes también. Y la pregunta que me hacías recién es súper interesante. ¿Cómo busco una felicidad que no esté vinculada con la dopamina? Y la respuesta es buscando más en nosotros mismos. A veces la meditación, las estrategias de mindfulness, las pequeñas acciones que hacemos todos los días, el poder conectarnos con el alimento, no desde cuánto más como o cuánto azúcar como, sino de saborearlo, de disfrutarnos, de darnos espacios. La felicidad está básicamente en las pequeñas cosas de la vida y ujú, muchas veces nosotros lo que hacemos es buscar grandes ujú, explosiones que nos llenan de dopamina, de alegría, ujú. obviamente, de euforia, pero no particularmente de felicidad. Qué interesante. Has dado un consejo maravilloso, Jacqueline. Bien, el tiempo se nos ha acabado, ¿eh? Así que les quisiera pedir a ambas, a las
tocayas, Jacqueline, ¿cómo logro de verdad un estado de alegría sana permanente? Ya Jacqueline Lapidus nos dio un buen avance. ¿Qué nos dices tú, Jacqueline Quintero? Bueno, yo vuelvo a insistir un poco en el autoconocimiento, Sí. ¿cierto? Incluso la integración de esos aspectos que rechazamos de nosotros mismos, de ese desconocimiento de nuestro ser, de la capacidad de abrirnos al deseo con el límite, ¿no? Que digo, esa ética frente a ese límite al deseo, con el saber sobre nosotros mismos. Realmente el saber ser alegres tiene que ver incluso con la aceptación de esos momentos displacenteros, ¿no? De esos momentos de tristeza, de esos momentos que nos vienen en la vida, es aceptar esos momentos, es saber vivir con eso, es saber vivir con lo bueno y con lo malo, es tener ese equilibrio, es decir, la clave es cuáles serían mis límites que estoy excediendo o que me estoy reprimiendo, esa es la clave. Entonces es muy íntimo. Sí. Jacqueline Lapidus, te dejo entonces la palabra final, por favor. Gracias. Bueno, acá en mi libro Ansiosos, SOS, hay un montón de consejos. Y uno que practiqué yo y que me encanta y se conecta mucho con nosotros mismos y con nuestra felicidad y que practiqué durante mucho tiempo, era irme todas las noches a la cama cuando me voy a dormir y tratar de imaginar y tratar de recordar los momentos lindos que había pasado durante el día. Inclusive tratar de traer esos recuerdos viejos que tanta gratificación nos han traído. Eso tiene que ver con la conexión con uno mismo. No solamente empecé a dormir mejor, se fue el insomnio, sino que además cuando venía el día siguiente yo ya estaba empezando a buscar cosas que Ya. iba a recordar esa noche para después quedarme con esos recuerdos, con esas intenciones y con esa felicidad. Son pequeñas cosas de nuestros días las que generan la felicidad y no las grandes actividades. Así que les recomiendo siempre poder conectarse con la respiración, con ustedes mismos, con los recuerdos, con lo que están viviendo en el día a día, que a veces se pasa rapidísimo, ni somos conscientes de esas pequeñas cositas que hacen a nuestra vida. Magnífico recurso, de verdad, muy buen dato. Gracias, Jacqueline. Gracias, Jacqueline, por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias. Un gusto. Jacqueline Quintero en Barcelona, España, Jacqueline Lapidus aquí en Miami. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Hay un choque de narrativas evidente en la administración del presidente Trump. Por una parte, para invocar la ley del enemigo extranjero, se dice que el gobierno de Nicolás Maduro controla el Tren de Aragua, envía a los integrantes del Tren de Aragua a socavar la estabilidad de los Estados Unidos. Pero por otra parte, unidades de inteligencia del mismo gobierno de los Estados Unidos dicen lo contrario, dicen, no, el Tren de Aragua es autónomo, el gobierno de Maduro no tiene control ni dirección sobre el Tren de Aragua. Eso llevó, como lo leíamos al comienzo del programa, a que la señora Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, despidiese a funcionarios del Consejo Nacional de Inteligencia. Michael Collins y María Langan-Rickoff, quienes fueron los que dijeron lo que el Maduro no tenía control sobre el Tren de Aragua. A ver, ¿qué tenemos por delante? ¿A quién creerle? ¿Dónde estaría la verdad de este conflicto de narrativas? Vamos a Gainesville, donde está la profesora de la Universidad de Florida, Rebecca Hanson. Rebecca, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola, buenos días, César. Rebecca, ¿cómo ve usted este conflicto de narrativas? ¿Qué pasa allí? Sí, bueno, yo quiero comenzar con esto, que lo que está pasando es sumamente preocupante, de verdad es sumamente alarmante, porque el año pasado en su campaña Trump prometió que iba a salvar al pueblo estadounidense del socialismo del estilo venezolano. O sea, nos dice una y otra vez durante su campaña que si Kamala Harris gana, convertiría a Estados Unidos en una mini Venezuela. Pero las medidas que este gobierno ha tomado en los últimos meses invitan comparaciones totalmente con Venezuela.
Estamos viviendo bajo un gobierno que miente sobre los hechos, un gobierno que perjudica y castiga a los que cuestionan la narrativa que nos ha vendido. Es un gobierno que no tolera evidencia ni investigaciones serias porque limitan su capacidad de construir su propia realidad. Y en este caso, su propia realidad es que el gobierno de Maduro dirige el Tren del Agua, que no es cierto. O sea, sus propias instituciones del Estado les dicen que el Tren del Agua no tiene, o sea, no tiene este tipo de vínculo con el gobierno de Nicolás Maduro, pero sigue repitiendo la misma mentira para justificar la invocación de la ley de enemigos extranjeros. A ver, este señor Michael Collins y su asistente María Langan Rickoff son funcionarios de inteligencia de mucha experiencia y de repente son despedidos, expulsados por dar un discurso políticamente contrario. ¿Es eso Así lo que es. está ocurriendo? ¿Esto a dónde nos puede llevar? Así es. Sí, o sea, pero me gustaría contextualizar un poco lo que está pasando Sí. o lo que ha pasado esta semana. O sea, para comenzar, a fines de febrero, el Consejo Nacional de Inteligencia circuló de manera informal los hallazgos de su análisis del Tren de Aragua y con el análisis contradice totalmente las declaraciones de Trump sobre la relación entre el Tren de Aragua y Nicolás Maduro, demostrando que Maduro no lidera ni dirige el grupo. Y destaco esto porque estos hallazgos fueron compartidos antes de que Trump invocara la ley de enemigos extranjeros. O sea, es decir, que Ah, él invocó esta ley sabiendo que Maduro no encabeza ninguna invasión de Estados Unidos por el Tren del Agua. Después, a principios de mayo, un informe sobre esta misma relación escrito por el Consejo Nacional de Inteligencia fue desclasificado y compartido por la prensa. Y este informe produce un gran lío al gobierno de Trump, ya que él ha justificado la invocación de la ley de enemigos extranjeros, asegurando que el Tren de Aragua ha invadido Estados Unidos y esta invasión es dirigida por el gobierno de Nicolás Maduro. Pues hace 2 días, The Washington Post nos informó que Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, despidió a los altos cargos que dirigen el Consejo Nacional de Inteligencia. Y según Gabbard, los despidos son parte de su lucha contra la politización dentro de los entes estatales. Pero de verdad, como Gabbard criticando a estos oficiales por politizar una institución del Estado es, o sea, como diría mi esposo, es el cachicamo diciéndole al morco y conchudo. O sea, Trump y sus partidarios llevan meses, o sea, usando las instituciones y las ramas estatales a atacar a aquellos que son percibidos como enemigos del presidente. Es sí. precisamente que están haciendo. Rebeca, este Consejo Nacional de Inteligencia, entiendo, es un organismo muy grande que reúne a muchos organismos de inteligencia. Es decir, cuando el señor Collins y su asistente llegan a esa conclusión y le informan al presidente y a la señora Gabbard, ya es una información que viene de muchas fuentes, ya ha sido corroborada. Así es. Quisiera, ya para concluir, ir a otro punto, y es el siguiente. Así como esto ha ocurrido puntualmente con el tema del Tren de Aragua, puede haber otra gran cantidad de asuntos de inteligencia, de muy sensibles, como dicen en Estados Unidos, que podrían ser desvirtuados efectos de la opinión pública. ¿Qué ocurriría en ese caso? Porque, como usted dijo, el caso del cachicamo diciéndole al morrocoy conchudo, la señora Gabbard está politizando definitivamente el funcionamiento de los organismos de inteligencia. ¿Qué puede hacer entonces la opinión pública ante una situación como esta? ¿Cómo sabemos dónde está la verdad? Bueno, yo creo que lo que podemos hacer, averiguar es cuáles son las fuentes que tenemos para comprobar, o sea, un argumento y otro argumento. O sea, las fuentes que tienen, o sea, que tiene el gobierno de Trump, o sea, para declarar esa relación entre el gobierno de Maduro y el Tren de Aragua son, o sea, los mismos políticos del gobierno y unos políticos de la oposición venezolana. O sea, la fuente que tenemos para comprobar lo que dice el informe del Consejo Nacional de Inteligencia, o sea, son, o sea,
las mismas instituciones del Estado que recogen información así. Además, tenemos fuentes como el trabajo de campo de Andrés Santillano, que es un criminólogo venezolano, el experto en bandas en Venezuela, que también comprueba lo mismo. Pues tenemos como varias fuentes, separadas, autónomas, que nos dicen que no hay ese tipo de relación entre Maduro y el Tren de Aragua. Pues yo creo que es un asunto de cuestionar y averiguar de dónde viene esta información y cuál es la información, cuáles son las fuentes más confiables. Rebeca, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a usted. Rebecca Hanson es profesora en la Universidad de Florida. Nos habló desde Gainesville. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y ahora a las 10:31 de la mañana regresamos a Ciudad de México, pero ahora para hablar con José Sánchez Macías, Pepe Macías. Pepe, muy buenos días, gracias por atendernos en la mañana César, de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos desde la Ciudad de México. Pepe, hemos leído que familiares del Chapo Guzmán han viajado a Estados Unidos para una supuesta negociación que beneficiaría al hijo del Chapo, Ovidio. ¿Qué tipo de negociación puede haber? Pues mira, llevamos ya 3 semanas aquí en México que noticias desde Estados Unidos han afectado directamente a la relación que tenemos con el país vecino. Al parecer Estados Unidos ha decidido por su propia mano comenzar a hacer y tratar y pelear contra los cárteles de la droga mexicana. Y esto ha incluido operativos, viajes de aeronaves hacia aguas internacionales cercanas a nuestras tierras mexicanas, en fin, una serie de operaciones. Dentro de todo esto, querido César, el señor Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Chapo Guzmán, se encuentra detenido en los Estados Unidos luego de haber sido deportado desde México. Hace un par de semanas, Ovidio, que es uno de los principales, Ovidio que le dicen el ratón, que es uno de los principales productores dentro de la facción de Cártel de Sinaloa, productores de fentanilo, decidió declararse culpable en estas negociaciones que ya tiene con el gobierno de los Estados Unidos. Después del anuncio de esta culpabilidad en la que se va a declarar el señor Ovidio Guzmán, 2 días después, familiares, entre ellos su madre, algunos hermanos y algunos otros familiares, fueron vistos en las garitas mexicanas para cruzar hacia Estados Unidos. Esto fue interpretado por muchos de nosotros desde aquí en México, como el inicio de las negociaciones. ¿Qué es lo que nos están diciendo este mensaje? Porque es un mensaje político, además, lo que hace Estados Unidos. Bien pudieron haberlos volado desde la Ciudad de México, bien pudieron haberlos volado de un avión, pero no, decidieron mostrar la imagen de la familia del hijo del Chapo Guzmán cruzando las garitas hacia Estados Unidos. ¿Y qué es lo que nos deja esto? Bueno, pues que a partir de ahora, en esta nueva ya parte de la negociación que tiene Ovidio Guzmán con el gobierno de los Estados Unidos, sabemos que el gobierno de los Estados Unidos así, de esa forma, va manejando este tipo de temas del narcotráfico para ir llegando a más y más y más en esta lucha que tienen en contra del fentanilo. Bueno, pues lo que nos dice es que el señor Ovidio Guzmán, como decimos en México, va a comenzar a cantar las rancheras y va a cantar todas las que se sabe. Y entre ellos, bueno, pues estaría involucrado no solamente los criminales que ya conocemos, las 2 facciones que existen dentro del cártel de Sinaloa, sino también estarían involucrados narcopolíticos, políticos actualmente en funciones, funcionarios que estén en funciones, también algunos elementos policiales. Y bueno, pues obviamente, o por lo menos como se lee desde acá, desde la Ciudad de México y desde México en general, es que el señor Ovidio dijo, oigan, sí voy a hablar, pero necesito que mi familia esté de este lado, porque en México es muy probable que sean asesinados o atacados. Es el mensaje que estamos entendiendo y que estamos viendo de parte del gobierno de Estados Unidos y también ya en estas negociaciones que ya comenzaron y que además son parte o fruto de esto mismo, lo que estamos viendo en este cruce de la garita, querido César. Aquí hay un piquete político que ya señalaste. En algún momento el señor Trump plantea algo que ningún mexicano iba a aceptar, que entrasen tropas estadounidenses en territorio mexicano para pelear directamente con los cárteles. La señora Sheinbaum dijo, de ninguna manera, México es un país soberano. Entonces empiezan a negociar de manera directa y lo exhiben públicamente con el pase de la garita, las fotos de la garita. Y la señora Sheinbaum, ahí veíamos el titular, ha dicho, Estados Unidos dice que no negocia con terroristas, pero van a negociar. Yendo al terreno exclusivamente político,
entre la señora Sheinbaum y el señor Trump, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ven ustedes allá en México? Estamos viendo, César, a pesar del discurso oficial que de día a día, todas las mañanas, la presidenta Claudia Sheinbaum nos avienta diciéndonos que tenemos una excelente relación de comunicación, una estrecha relación con los Estados Unidos, lo que estamos viendo es que por lo menos desde hace 3 semanas esta relación ni es tan estrecha ni es tan comunicativa como hemos visto. A ver, Estados Unidos ha tomado decisiones importantes que están afectando a nuestro país de una manera unilateral. Tenemos el tema del ganado, que durante 15 días ha sido cerrada el cruce fronterizo para el ganado mexicano en medio de una plaga por un gusano llamado barrenador, y que fue una decisión de los Estados Unidos. Aquí la presidenta solamente atina a decir, pues ellos lo decidieron. Lo mismo ha pasado con el tema de Ovidio Guzmán y estas negociaciones. Lo mismo ha pasado con muchos temas, querido César, que hoy, al parecer, la presidenta pues no tiene el control y desconoce lo que está pasando y las decisiones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos y que nos está afectando. Hoy, por ejemplo, y te lo adelanto, hay una nueva polémica entre México y Estados Unidos, porque ayer por la noche, Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos y IC suben un tweet a través de redes sociales en los cuales anuncian un operativo conjunto en los cuales supuestos elementos de americanos habrían participado en operativos dentro ya del territorio nacional. Vamos, te mandaré y le compartiré a tu producción la imagen, y bueno, se ven elementos armados. Hoy a la presidenta en la mañana le preguntan, oiga, ¿ocurrió eso? Y la presidenta dice, no. Pero la embajada de Estados Unidos está comunicando que sí pasó y sube una fotografía de este operativo. ¿A qué me refiero? Es que en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum no están teniendo el control ni la comunicación política. Esta relación de la que tanto presumen con el gobierno de Estados Unidos, pues al parecer está más lejana de lo que pensamos todos. Están tomando decisiones unilaterales al ver que el gobierno mexicano, porque sí es cierto, el gobierno mexicano no ha querido colaborar de la mejor manera para detener a estos narcotraficantes. Y entonces, bueno, Estados Unidos dice, si tú no puedes y si tú no quieres, yo voy a hacerlo por mi parte. Y es lo que está haciendo con el envío de aeronaves. Vimos buques cercanos en las costas de Baja California y en las costas del Golfo de México. También vemos el endurecimiento de las fuerzas en la frontera norte para nosotros, frontera sur para Estados Unidos. Hemos visto también este tipo de negociaciones por parte de Ovidio Guzmán, pero también vemos el constante discurso de los Estados Unidos de parte de Marco Rubio, una lista completa que ya se dio a conocer aquí en México de parte de Estados Unidos en la exigencia para que entreguen a algunos políticos mexicanos en funciones. Hace un par de días, Estados Unidos decidió cancelarle la visa americana a la gobernadora de Baja California. Es un estado fronterizo con los Estados Unidos. Te la acaban de cancelar. La gobernadora se dice sorprendida, pero lo cierto es que hay investigaciones de delincuencia organizada en contra de una gobernadora. Eso es histórico, eso es inédito en nuestro país. Una gobernadora fronteriza le quiten la visa. Lo que estamos viendo, César, es que Estados Unidos acaba de decir con un golpe sobre la mesa diciendo, aquí ya va a haber acciones, aquí de parte de nosotros sí vamos a combatir, allá ustedes como le hagan México, pero mientras tanto de este lado, a pesar de la relación muy estrecha que existe en los países, se están llevando a cabo estos operativos. Y como decimos aquí en México, mientras tanto, aquí el gobierno mexicano está patas para arriba, ya no sabe por dónde le llueve, no sienten lo duro, sino lo tupido, querido César. ¿Por qué en esa relación tan estrecha, Pepe, no hay colaboración por parte del gobierno de la señora Sheinbaum con el gobierno del presidente Trump? ¿Por qué no? Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum se ha perdido en el discurso. Pareciera que no están entendiendo de este lado del gobierno mexicano que la crisis por el narcotráfico y por la violencia. Ayer me hablaba un compañero argentino porque una imagen circuló en redes sociales de una youtuber que estaba transmitiendo en vivo en Guadalajara. Llegó un sicario y en vivo la asesinó. Y todo quedó grabado perfectamente en vivo y muchos usuarios lo pudieron ver. En Argentina me hablaron para dar un reporte porque les pasmó, les causó mucho estribor esta imagen. Lo que estamos viviendo aquí en México, César, es una verdadera crisis de violencia y de violencia cruenta, porque durante 6 años de Andrés Manuel López Obrador, el presidente anterior, los dejaron crecer, los dejaron armarse, los dejaron además llenarse de inteligencia y ser grupos mucho más conflictivos y violentos. Hoy tenemos un enorme problema y la presidenta está metida en el discurso hegemónico de somos soberanos. Alguna vez alcanzó a decir, es que si quieren entrar a nuestro país tenemos himno nacional y vamos a cantar el himno nacional. En fin, están perdidos en un discurso hegemónico, en un discurso ideologizado
que lejos de resolver los problemas verdaderos que estamos teniendo en el país, en nuestro país, aquí en México, lo único que hace es que pues, los países que sí están definitivamente pues, decididos a combatir el crimen, pues tomen decisiones desde su parte y como pueden, Sí. y a la hora que pueden. Y entonces el gobierno aquí en México en la mañana, lo que estamos viendo es que la presidenta dice, pues los Estados Unidos lo hizo, hay que preguntarle a Estados Unidos, y hay que preguntarle a Estados Unidos, y de ahí, querido César, no la sacan y no hay más. La presidenta, que se supone que decía Andrés Manuel que el presidente de México es el hombre más, o la mujer en este caso, más informada del país, pues hoy nos damos cuenta que no sabe nada y que no nos informa nada, y que todo lo que está pasando, el retiro de las visas que ya te conté, el cierre de las fronteras para el ganado, estas negociaciones con Ovidio Guzmán, la presidenta no tiene absolutamente idea de nada. Y entonces tenemos una ruptura en estas relaciones, y en Estados Unidos sí están trabajando, y aquí en México, pues nada más con el discurso intentan explicar. Pepe, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Al contrario, siempre pendiente con ustedes. Te mando un abrazo, querido César, y nos seguimos en @soy Pepe Macías. Buen día, buen jueves, querido César. Hasta luego. Pepe Macías desde Ciudad de México. Regresamos en Conexión. Es una maravillosa noticia. Ogawa mantiene su estrella Michelin por segundo año consecutivo. Ogawa es el más reciente de los 4 restaurantes que ha creado en Miami el restaurateur Álvaro Pérez Miranda. Así que vamos a recibir en conexión a Álvaro Pérez Miranda, y en primer lugar, enhorabuena Álvaro, felicitaciones por esa muy merecida repetición con la estrella Michelin. No te oigo, Álvaro. No te oigo. A ver. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, perfectamente. Ok. Ya Buenos está. días, gracias por tenerme en su programa, señor Rondón. Encantado y gracias. ¿A qué se le...? Por supuesto, las estrellas de la guía Michelin son la meta, pues, de toda la gente en el mundo de la restauración. ¿Y a qué le atribuyes esto? Porque te defines como productor de experiencias culinarias. Me gustaría un poco entrar en el porqué de esa definición, que no es frecuente. Bueno, porque yo viví 15 años en Japón, y en Japón yo estuve bien involucrado con la filosofía Zen, y mi monje me decía, que era mi profesor, que lo más importante del ritual de comer es la conexión que tú tengas con la comida o con las personas que estás compartiendo la experiencia. Entonces, para mí, Ogawa ha sido un poquito aplicar esa filosofía de conexión. Nosotros traemos productos que son increíbles. Los traemos diariamente, y no tenemos menú. El menú se hace todo el día. ¿Cómo no tienes menú? ¿Cómo funciona? Hay que ponerse a la buena del chef, como yo llego a Ogawa y ¿qué me ocurre? Lo único que le preguntamos sería si tiene algún tipo de alergia o hay algo que no le gusta. Uh-huh. Y de ahí en adelante. Y de ahí en adelante nosotros tomamos las riendas de la cena. Excelente. Yes. ¿Y qué ha dicho, por ejemplo, cuando se recibe la estrella Michelin? ¿Cómo han sentido ustedes esto? ¿Cómo lo han recibido? Bueno, son horas de trabajo, 14, 16 horas al día de preparación. Hay una constancia que tiene que ser, es como ir a hacer un show de teatro. Cada día es un día nuevo, cada día se empieza a preparar todo desde cero, y la satisfacción de los clientes es la recompensa que nosotros tenemos. Es una cuestión que es una locura. Ya veo. Ahora, ¿cómo determinan ese menú de tener que inventarlo diariamente? Porque por lo general hay unos productos que son recibidos en el restaurante, y según eso el chef decide más o menos un menú. Pero en el caso de Ogawa, ¿cómo funciona, Álvaro? Mira, nosotros tenemos una persona que está encargada de comprarnos el pescado en Japón.
¿verdad? Y el pescado, um, el mercado abre usualmente a las 3 de la mañana. Y ya a las 3 de la mañana ya él ha comprado todo para nosotros. Anoche, por ejemplo, teníamos unos camarones que miden como 1,5 centímetros, que son blancos transparentes, una delicadez. No los tiene nadie porque la producción también es muy limitada. Y pelar los camarones son señoras que se encargan nada más de hacer eso. Imagínate, un camarón de 1,5 centímetros, quitarle las paticas, la colita, requiere paciencia, pero es algo que los japoneses son muy buenos, que es la paciencia, que a pesar de 15 años yo no pude aprender. A ver, eso todos los días llega el pescado desde Japón. Pareciera que estuvieras diciendo, todos los días me llegan los pescados desde Cancún. Que es un viaje, pero Cancún está cerquita. Japón está al otro lado del planeta. ¿Cómo hacen? Nosotros toma un día para llegar. Lo más difícil de este trabajo es que a veces el vuelo llega retrasado y no importa a la hora que llegue, nosotros tenemos que abrir el restaurante a las 6 de la tarde porque nosotros hacemos 20 personas diarias, solamente. Solo 20 personas diarias. De manera tal de que las reservaciones hay que hacerlas con mucha antelación. Las reservaciones son un poquito, sí, están difíciles. Y me gustaría ya antes de cerrar conversar sobre el libro que escribiste, tu experiencia del Japón. Yo escribí un libro que se llama, exacto, Mi Camino a Japón, que es mi experiencia de cuando yo me fui, que tenía 18 años, de Venezuela, con un espíritu libre, un espíritu que yo quería ser artista y la vida me puso siempre en el momento para yo empezar a crecer. Entonces escribí este libro dedicándolo a Japón, que me enseñó mucho también, me enseñó la estructura, y los jóvenes venezolanos que puedan inspirarse, porque siempre me preguntaban cómo lo hice. Y siempre mi respuesta ha sido con consistencia y hacer las cosas con excelencia. Muy bien. Y por eso eres premiado con esta estrella Michelin. Te felicito de verdad, Álvaro. Recibe un fuerte abrazo de nuestra parte, y muchísimas gracias por atendernos hoy. Bueno, ahora tiene una invitación abierta ya que estamos en público para que venga a probar Ogawa, entonces ya vean lo que nosotros tenemos. Por supuesto que iré. Ya Floralicia acaba de decir que sí, eso ya es una orden. Ya nos pondremos de acuerdo para visitarte allí en Ogawa. Álvaro Pérez Miranda, con una estrella Michelin por su restaurante Ogawa, aquí en Miami. Una pausa y ya regresamos. FM. Leo en El País de Madrid que la popularidad de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle está en mínimos históricos tras la entrevista que dio el príncipe en la BBC. La encuesta que realizaron por la entrevista que dio en la BBC, donde él le echa la culpa a su padre de no tener seguridad cuando viaja a Inglaterra, solo el 27% de los británicos tienen una opinión positiva de Henry, el hijo pequeño de la princesa Diana. El 63% tiene una opinión negativa de él. El 9% no tiene opinión alguna. Es su peor dato de popularidad desde principios del 2023, cuando todo estalló por la publicación de sus memorias y el índice positivo descendió al 26%. Y cuando vaya al Reino Unido, pues no tendrá ningún tipo de privilegio ni de protección especial. Pobrecito. Este viernes, en Conexión, ¿qué discute la Corte Suprema de los Estados Unidos con relación a la ciudadanía? ¿Puede un tribunal federal tomar decisiones que afecten a toda la nación?
este viernes en Conexión. Gracias por permitirnos estar allí y tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.